Hermanos, estamos nuevamente reunidos aquí en la iglesia para escuchar la palabra, para ver lo que el Señor también ha preparado para nosotros en nuestra vida espiritual esta semana. Y estamos hoy, si pueden mirar atrás por favor, estamos llenos de remanentes. Estamos llenos de remanentes. Ahí está la futura generación que empieza a crecer con el Evangelio. Qué interesante, ¿no? Y qué bonito ver esa tremenda respuesta, esa tremenda evidencia en nuestras vidas y también en nuestra iglesia. El título de hoy es el pacto del aposento alto. El aposento alto fue el lugar donde los discípulos se reunieron después que Jesús ascendió a los cielos, ¿no? En Hechos capítulo 1, versículo 11, la Escritura dice: los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Recordando el pasaje de la semana pasada, vimos Hechos 1:3. Los discípulos retornan del monte del Olivar, donde Jesús les había hablado acerca del reino de Dios por 40 días. Les dio una misión personal a los discípulos. En el versículo 13 dice: y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. En el 14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En el versículo 14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración. Y lo que vamos a ver hoy es el pacto del aposento alto, es el contenido de esa oración con lo cual los discípulos perseveraron unánimes en ese tiempo. El contenido de la oración que ellos tenían en ese momento, después que Jesús había ascendido a los cielos, es lo que nosotros venimos hablando de Hechos 1:1, que es Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El contenido era establecer el reino de Dios en esta tierra, que es Hechos 1:3, pero eso no era posible con la fuerza humana de ellos. Eso no era posible con la inteligencia humana o con el poder económico de ellos. Había una tercera promesa que el Señor había dejado a la vida de los discípulos antes de ascender, y es lo que hemos leído hoy en Hechos 1:8. ¿No? Los discípulos, en el versículo 6 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y en el 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En este versículo hay tres puntos claves. El Señor dice, primero: pero recibiréis poder. ¿Poder para qué? ¿Para qué necesitaban poder los discípulos? ¿Contra quiénes necesitaban poder los discípulos? ¿Contra qué circunstancias los discípulos necesitaban poder? Recordemos que cuando Jesús viene a esta tierra y camina, va llamando a los discípulos. Él en Mateo 4:19 les dice: sígueme y os haré ¿qué? Pescadores de hombres. Entonces, el ser humano cae bajo el problema fundamental de Génesis 3. Es el problema fundamental que nosotros conocemos: la separación, el pecado. El ser humano queda en maldición. El ser humano queda expuesto al fracaso, a los problemas espirituales, a la idolatría. El ser humano queda expuesto a la destrucción, al desastre. El problema de Génesis 3 es el problema del individuo, del ser humano separado de Dios. En Génesis 6 vemos que aparece el problema de la familia. Las familias viven en un mundo hoy en día ¿de qué? De corrupción, de maldad de los hombres. Ese problema aparece en Génesis capítulo 6. Recordemos que en la tierra en ese momento había mucha maldad, mucha corrupción, y el Señor Jehová dice: voy a sacar a todo ser humano de esta tierra. Pero había un hombre que halló gracia ante los ojos de Dios, y ese hombre fue Noé. Entonces, ese problema de la familia lo vivimos hoy en día también. La oscuridad, los desastres, la maldad, la corrupción. Y tercero, son los problemas que vemos en el mundo. Lo que el mundo enseña hoy, el éxito que el mundo enseña hoy, que aparece en donde aparece en el principio en Génesis 11.
La sociedad en ese momento quiere construir la Torre de Babel para llegar a Dios, para alcanzar a Dios. El hombre va a buscar el éxito sin Dios. El hombre va a querer ser como Dios. El hombre va a querer tener el estándar más que Dios. Entonces, Jesús, porque es Dios, dice: recibiréis poder. Vas a recibir un poder especial. ¿Pero para qué ese poder? ¿Contra quién es ese poder? Génesis 3, Génesis 6, Génesis 11 es la obra de la oscuridad. Por lo tanto, es la obra de Satanás, del diablo. Entonces, el diablo es un ser espiritual que existe, que la palabra de Dios también habla sobre él. Si nosotros vemos Ezequiel 28, 14 al 18, la palabra explica sobre este ser. Era un querubín grande, protector, muy hermoso, que se rebeló ante el Señor. Cuando vemos Apocalipsis 12 del 1 al 9, vemos que también aparece como la serpiente antigua, el gran dragón. Y en Génesis 3.1 vuelve a aparecer como la serpiente era más astuta, que tienta a Adán y a Eva para separarlos de Dios. En 2 de Corintios 4.4 vemos que la palabra dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. Quiere decir que el mundo está ciego espiritualmente. Y en Juan 8.44, finalmente, nuestro mismo Señor Jesucristo dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y por ese pecado de separación, el hombre queda totalmente destituido de la gloria de Dios, Romanos 3.23. Y por ese pecado de maldición, el hombre queda bajo el pecado fundamental y no hay justo ni aun uno, Romanos 3.10. Entonces Jesús dice: pero recibiréis poder. Recibiréis poder ¿para qué? Para que puedas quebrantar a este ser espiritual. Recibiréis poder ¿para qué? Para que puedas echar fuera las enfermedades, para que puedas hollar escorpiones, Lucas 19, Marcos 3.15. Jesús llama a sus discípulos y les da poder espiritual. Pero no es un poder cualquiera. No es el poder que nosotros tenemos como para cargar algo grande. No es el poder que uno tiene como para hacer cosas extraordinarias en el mundo. No es el poder que mucha gente usa para superar los récords Guinness, por ejemplo. No es ese tipo de poder. No está hablando de un poder terrenal, Jesucristo. Está hablando de un poder celestial. Del poder celestial, del poder de Dios. De ese poder creador de Dios, que también vemos en la segunda parte que dice: cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Punto 2. Cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el método como el Señor ha obrado durante todas las épocas. El Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo es el método de cómo el Señor ha obrado en todas las épocas. Si no, vamos a ver Génesis capítulo 39, por favor. Vamos a ver Génesis capítulo 39. Vamos a ver Génesis 39, versículos del 1 al 3. Génesis 39, del 1 al 3. ¿Lo tenemos? La Escritura dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar. Entonces Jehová estaba con José. El Espíritu de Jehová estaba con José. Y por esa razón, por ese poder celestial que José tenía, esa identidad espiritual que él tenía, todo lo que él hacía, el Señor lo hacía prosperar. Eso es el Evangelio. Por lo tanto, nosotros tenemos hoy esa gran bendición en nuestra vida. Todo lo que nosotros tomemos tiene que prosperar. Amén. Porque como prospera mi alma y mi espíritu, prospera todo lo que continúa en mi vida. Esa es una verdad espiritual que tenemos que sujetar a nosotros firmemente y creer en esa promesa de Dios. ¿Por qué? Porque al ganar la salvación, ¿qué dice la Escritura? Que nosotros venimos a ser ¿qué? El templo de Dios. 1 de Corintios 3:16.
¿acaso no sabéis que vosotros sois el templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en nosotros? Entonces tenemos el poder, pero no es un poder terrenal, es un poder espiritual. Es el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Jehová que está en nosotros. Otra forma que el Señor nos enseña, otro método que el Señor enseña es en 1 de Samuel. Vamos a 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Es un texto que lo conocemos todos. Es cuando Samuel va a ungir a David. 1 de Samuel 16, 13. ¿Lo tenemos? La Escritura dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió ¿a dónde? A Ramá. Entonces es el Espíritu de Jehová que viene sobre David. ¿Y por qué viene el Espíritu de Jehová sobre David? Porque Jehová tenía un plan con David. ¿Cuál era el plan de Jehová con David? Era que tenía que ser ¿qué? El rey de Israel. Pero antes de llegar a ser rey de Israel, en todo ese proceso que David va a pasar, David va a necesitar el poder celestial, la autoridad, la llenura del Espíritu de Jehová para superar ¿qué cosa? La fuerza de la oscuridad. En otras palabras, el Señor nos da el poder celestial contra la fuerza de las tinieblas. No para pelear con los amigos, no para pelear con la esposa ni con el esposo, sino para quebrantar la fuerza de las tinieblas. Y la vida de David es el mejor ejemplo que el Señor nos enseña sobre que este poder, esta llenura del Espíritu Santo es un poder espiritual que va a superar toda la obra de la oscuridad. ¿Por qué? Miren, más abajo dice, en el 14 dice, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, ¿no? Saúl había ido, no había esperado en el Señor, había consultado a una divina, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Ese espíritu malo está hablando ¿de qué? Del espíritu de la oscuridad, del mundo de la oscuridad. De Génesis 3, Génesis 6, Génesis 11. Y dice la Escritura que en el 15 dice, y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Aún el Señor permite esas cosas para que se cumpla el plan de Dios en donde, en David, para mostrar el plan de Dios en la vida de David. Porque Satanás no puede ser más que Dios. Nunca. La palabra nos enseña eso. En el 16 dice, diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre él el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traedme. ¿Quién tocaba el arpa cuando era pastor de ovejas? David. Entonces, en el 18 dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él, el Espíritu de Jehová está con él. Y Saúl envió un mensajero a Isaí diciendo, enviadme a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David y su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues hallado gracia ante mis ojos. Y acá viene lo tremendo. En el 23 dice, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu de Jehová estaba con David. Ya había recibido la unción, había recibido ¿qué? El Evangelio había recibido David. Por lo tanto, había afirmado el Espíritu Santo en su vida. ¿Para qué? Para hacer una batalla espiritual. Entonces, nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, ese poder celestial, contra la fuerza de las tinieblas, contra la enfermedad, para hollar serpientes, para hollar demonios, en otras palabras. Y el mejor ejemplo sobre la llenura del Espíritu Santo es lo que nuestro mismo Señor Jesucristo experimenta, ¿no? Cuando recibe el bautismo de Juan, ¿no? Está el Antiguo Testamento, está la promesa, está el Nuevo Testamento. El mismo Señor Jesucristo experimenta
esa llenura del Espíritu Santo de una manera simbólica. ¿Para qué? Para ver que Cristo es real. Para saber que Él era Jesús, el Cristo, el ungido de Dios, el Mesías. ¿Y dónde encontramos eso? En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 32. Vamos a Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 32. Juan 1:32. La Escritura dice: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, sobre Jesús, quien es el Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Y nuestro mismo Señor Jesucristo testifica sobre el Espíritu Santo, que está testificando sobre que Él es el Cristo, ¿no? Yo no voy a estar, yo me tengo que ir, pero vendrá el Consolador, el Espíritu Santo de Dios, aquel que enseñará todas las cosas, que es el que nos enseñará ¿qué cosa? El misterio del Evangelio, el misterio de Jesús, el Cristo, el misterio del reino de Dios, el misterio del poder espiritual en el nombre de Jesucristo. En Juan 14, 16, 17 habla del Consolador, el Espíritu Santo. En Juan 14, 26 vuelve a hablar del Consolador, el Espíritu Santo. En Juan 15, 26 vuelve a hablar del Consolador, el Espíritu Santo. En Juan 16, 7 al 14 vuelve a hablar sobre el Espíritu Santo. En Hechos 1, 8 nos reafirma la palabra, la promesa. Entonces, si vemos desde el principio que el método de Dios, desde el principio, ¿no? Desde la creación además, en Génesis 1, 2 y 3 dice que la tierra estaba vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre ella. Entonces, si vemos que en la palabra, desde el Antiguo Testamento hasta hoy, el Espíritu Santo ha tomado lugar y ha obrado con gran poder, entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hoy para tener ese poder espiritual? ¿Qué es lo único que tenemos que orar para tener ese poder espiritual? Si sabemos que el Espíritu Santo tiene todo el poder contra todas las cosas. Entonces, aquí viene algo muy interesante para el creyente en este siglo XXI, ¿no? Es como hacer una revuelta total. Entonces ya no nos concentramos en pedir cosas, porque si ya estamos estableciendo el reino de Dios, las cosas tienen que seguir a los hijos de Dios. Mateo 6:33. Entonces, si estamos proclamando a Cristo, ya no hace falta tener inseguridad en nuestra salud física. Hay que cuidarse, sí, ojo. Hay que saber qué comemos, hay que hacer un poco de ejercicios. Pero ya no hay necesidad de preocuparse tanto. Si hay un problema, vemos que ese problema no es un problema. Es la dirección por donde vamos a entrar para el plan de Dios. Entonces, lo grandioso de esto, y es lo que el pastor Ryu constantemente está hablando en este tiempo, es que el creyente, a través de la palabra, evidentemente nos explica bien, solamente lo único que nosotros necesitamos vivir nuestra vida de fe es solamente decirle: Señor, lléname de tu Santo Espíritu, donde estoy, donde quiera que haga y lo que voy a hacer. ¿Por qué? Porque es el método de Dios. Dios, Señor, obró de esa forma. Jesucristo mismo lo ha testificado, como acabo de leer en diferentes versículos. Entonces, cuando nosotros nos centramos a orar y solamente decimos: Señor, lléname de tu Espíritu Santo, guíame a través de tu Espíritu Santo, obra a través de tu Espíritu Santo, empezamos a disfrutar el Evangelio y empiezan a llegar respuestas que no pedimos. Empiezan a llegar respuestas que no esperamos. Empiezan a llegar evidencias que van más allá de nuestro estándar, de nuestro pensamiento. Por ejemplo, esta semana un remanente me llamó por teléfono y testificó que él, sin buscar, le había llegado un trabajo a sus manos. Y justo puede empezar cuando termina la universidad, que está de vacaciones. Y es para enseñar español. Entonces, eso es la guía del Espíritu Santo. Eso es la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque su vida está centrada en el Evangelio, en Cristo solamente. Y aunque a veces es difícil vivir en Corea, es difícil comunicarse, es difícil la cultura, pero cuando oramos con el poder y la llenura del Espíritu Santo, porque es un método bíblico,
es un método bíblico, no le dejamos, vamos a ponerlo así, no le dejamos más opción a Dios que nos tiene que bendecir. Porque estamos dentro de lo que Él quiere que hagamos. Por ejemplo, el día de ayer yo estaba en casa por la noche. Yo ya sé cuando me envían cacao diferentes hermanos. Yo sé quién es solamente cuando escucho el cacao. Yo ya sé quién es. Esa es la llenura del Espíritu Santo también. Por ejemplo, cuando me entra el cacao así, cacao, 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 yo ya sé quién es. Yo sé quién me manda así 10 veces seguidas. Me dice, hola, ¿cómo estás? Estoy en este lugar. Yo ya sé quién es. Y cuando por ahí veo solamente cacao, y ya, también sé quién es. Pero ayer recibí un mensaje que me entró así, como 10, entonces dije, ya sé quién es. Y fui a ver mi teléfono, y es un hermano que trabaja vendiendo accesorios, ¿no? Pone su tiendita, vende accesorios. Y cuando abro el cacao para ver las fotografías, él estaba vestido de Papá Noel. Se había vestido de Papá Noel. Había comprado su traje rojo, su barba y todo. Y yo dije, ¿qué pasó? Y lo pude reconocer en la foto por la mirada. Y ha estado vendiendo disfrazado o vestido de Papá Noel sus accesorios. Y hoy en la mañana lo he visto y me dice que él ha sido la sensación ayer en el lugar donde ha estado. Porque a ningún coreano y a ningún extranjero que está por esa zona se le ha ocurrido hacer esa idea para que pueda vender los accesorios y pueda... Porque acá los coreanos son bien curiosos, ustedes saben, ¿no? A una cosita diferente y bueno, ¡pum!, ahí van. Y se toman fotos y compran, ¿no? Entonces, toda esa inteligencia, que podemos decirlo así, esa proyección, como es esa palabra, esa proyección, ¿viene de qué? Viene de la llenura del Espíritu Santo. ¿Viene de qué? De la oración. ¿Viene de qué? De establecer el reino de Dios. ¿Viene de qué? De sujetarse a Cristo. Porque ahí es donde uno empieza a ver lo que otros no pueden ver. Uno empieza a hacer lo que otros no pueden hacer. Y uno empieza a ir donde otros no pueden ir. Entonces, son cosas pequeñas que el Señor va mostrando el valor del Evangelio en nuestra vida, ¿no? La vez pasada también me invitaron a una reunión de las embajadas y nuestros remanentes hicieron un baile de su país, un baile típico de su país, ¿no? Y para mí, no porque sean de la iglesia ni porque sean remanentes, pero para mí fue el mejor baile, de verdad, por la presentación, por el vestuario, por todo lo que se organiza para bailar, para representar al país. Era el grupo más grande, eran más numerosos, ¿no? Eran más coquetas también al bailar las chicas, los chicos también no se quedaban atrás. Entonces, ¿eso qué cosa representa? Representa que la llenura del Espíritu Santo, el reino de Dios. Y ustedes saben que conseguir trajes típicos aquí es muy difícil. Aquí conseguir trajes típicos es muy difícil. Pero las chicas organizándose, preguntándose, encontrándose con personas además que podían ayudarle a coser los vestuarios, eso es la guía del Espíritu Santo. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Para los que vamos entendiendo la salvación, para los que entendemos ese pacto importante del aposento alto de Marco. Eso es lo que el Señor vino a hacernos y a dejarnos, y a hacernos entender. Ustedes pueden hacer muchas cosas, el Señor dijo, pero pescadores de hombres es algo celestial, es algo que Él hace a través de nuestras vidas. Por eso dijo, les doy poder, punto 1. Punto 2, cuando recibiráis, ¿qué cosa? O cuando venga sobre ustedes, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Entonces, recibimos el Espíritu Santo cuando está Cristo en nuestro corazón. Por lo tanto, todos nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida. Todos nosotros experimentamos la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Por ejemplo, la reunión de los chicos que están atrás, de nuestros niños. Esa es la obra del Espíritu Santo. Hay chicos de España, con Corea. En mi caso es Perú con Corea también. Hay de Venezuela, ¿no? En la vida hay también de Guatemala con Corea. En la vida nos hubiéramos imaginado nosotros juntarnos. Ni en la vida. Pero el Señor nos junta a través de que de la guía del Espíritu Santo, a través de que a través de la obra del Espíritu Santo, a través de que a través del poder del Espíritu Santo. Entonces son cosas en las que vamos mirando. ¿Para qué? Para testificar el Evangelio.
El Señor da la llenura, el poder del Espíritu Santo, no para experimentar cosas extrañas, sino para hablar de Jesucristo. Es lo que Pablo entendió. Entonces, el punto 3 es: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Qué cosa es? Es el evangelismo. Tenemos poder, tenemos llenura del Espíritu Santo, es Cristo, el reino de Dios, el Espíritu de Dios, el Dios Trino, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigos del evangelio. ¿Para qué? Para testificar a Cristo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Ahí está la gran bendición del hombre, del Hijo de Dios. En el evangelismo está la gran bendición, porque es una promesa. Y los apóstoles entendieron eso. No es con nuestro estándar, no es con nuestra fuerza. Estaban así como nosotros, bajo la tierra. Se sujetaron al evangelio y el Señor obró como viento y como fuego, que es el día de Pentecostés. Pero no se centraron en hablar lenguas, se centraron en testificar el evangelio a 15 naciones. ¿Por qué? Porque era una promesa: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Era, ¿qué cosa? Testificar que Jesús es el Cristo. ¿Por qué? Porque hay gente preparada y ordenada para la vida eterna. Hechos 13:48. ¿Y quiénes se salvan? Los que creen en Dios, los que creen en esta promesa, los que creen en la palabra de Dios. Y aunque de repente nos movamos en campos difíciles, donde hoy en día es difícil que quieran escuchar la palabra, pero dentro de todo ese campo que nos movemos, el Señor ha preparado personas ordenadas para la vida eterna. Amén. Hay gente preparada ¿para qué? Para recibir la salvación. Y tú y nosotros somos esas personas que el Señor ha llamado en este tiempo. ¿Para qué? Para que con el poder del Espíritu Santo podamos ser testigos del Evangelio. Pablo entendió eso. En Hechos, capítulo 9, versículo 17, dice que Pablo recibió la vista y Pablo fue lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para testificar que Jesús es el Cristo. ¿Para qué? Para testificar, ¿qué cosa? La cruz de Cristo. Pablo entendió la razón por la cual Jesucristo había sido crucificado. Y nosotros tenemos que saber explicar y compartir la razón por la cual Cristo murió en una cruz. Cuando hay una persona no creyente o una persona que cree en Dios pero que no conoce realmente el valor de Jesucristo, tenemos que saber compartir la razón de por qué Jesucristo murió en una cruz, por qué fue sepultado y por qué resucitó. Murió en una cruz, ¿para qué? Murió, ¿para qué? Para testificar una verdad. Jesucristo fue sepultado para que a través de su sepultura Él nos pueda dar vida. Jesucristo resucitó, ¿para qué? Para hacer el camino ¿a quién? A Dios. Para quebrantar Génesis capítulo 3, el pecado, la maldición. Pablo entendió esta verdad espiritual, por eso Pablo predicaba en las sinagogas a los judíos, a los griegos, a los gentiles, que solo Jesús es el Cristo. Y el Señor nos quiere bendecir en este tiempo, a nosotros y a la iglesia en general, para testificar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No hay otra razón por la cual nos reunimos aquí los domingos. No hay otra razón por la cual tenemos que postrarnos delante de Dios todos los días. Solamente orando en el nombre de Jesucristo, hay obras en nuestra vida que se van a levantar. En Isaías 65, 24 dice el Señor que mientras nosotros clamemos, Él ya respondió. Y que mientras nosotros estemos hablando, Él ya habrá oído. Entonces, la llenura del Espíritu Santo es entrar en el deseo de Dios. Y el deseo de Dios, ¿qué cosa es? Es que los hijos de Dios conozcamos de su palabra. Que conozcamos quién es Jesucristo, el Mesías, el ungido. Para eso nos dejó este libro tan precioso, la Biblia, que fue escrito por la guía del Espíritu Santo, testificando a Cristo. El deseo de Dios es que la iglesia entre en oración con la promesa de Cristo, del reino de Dios, del poder del Espíritu Santo. Y el deseo de Dios es que el evangelismo. Si nosotros somos parte de este siglo XXI y entramos en ese deseo de Dios que es la palabra, la oración y el evangelismo en el tiempo de Dios, nuestras vidas
nunca más serán iguales. Las evidencias que recibiremos serán evidencias que van a superar nuestro propio estándar, nuestro propio trasfondo. Nosotros venimos de países donde nos ha tocado luchar mucho. Incluso hoy en Corea nos toca seguir luchando mucho. Pero seguimos adelante. Pero vamos a poder ver aún mayores respuestas cuando entramos en la palabra, cuando entramos en la oración y cuando entramos en el evangelismo. Por esa razón el Señor nos dijo que seamos llenos del Espíritu Santo. Porque el deseo de Dios es hacer la evangelización del mundo. Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino y luego vendrá ¿qué? Vendrá el fin. Y Satanás quiere parar la obra de Dios. Cuando Satanás te ataca, no está parando tu vida. Porque tu vida no la puede tener. Porque tiene salvación. Cuando Satanás te ataca, está parando la obra de Dios. Cuando Satanás ataca a la iglesia, no está parando a los creyentes. Porque nosotros pasamos, viene otra generación como la que está atrás, que seguirá llevando el evangelio. Lo que Satanás busca generar es bloquear ¿qué cosa? La obra del evangelio, parar el evangelio. Entonces nosotros tenemos que ser en este tiempo una iglesia, un creyente que pueda tener un ritmo en la palabra, en la oración, en el evangelismo lleno del Espíritu Santo. Si nosotros logramos eso en nuestra vida diaria a través de 5 minutos, 10 minutos ante Dios o 1 minuto ante Dios, vamos a ver que el proceso de nuestra vida va a ir cambiando, nuestras relaciones van a ir cambiando. Si establecemos el reino de Dios donde vamos y oramos, ¿para qué? Para que se haga la voluntad de Dios, vamos a ver que las respuestas se van a abrir. Y si empezamos bajo la guía del Espíritu Santo a compartir la palabra de una manera natural, inteligente, vamos a ver que más respuestas van a llegar a nuestra vida que hasta hoy. Así que desafiémonos nosotros mismos, porque el único método que el Señor enseña es a través del poder del Espíritu Santo. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Así que los que estamos aquí y los que están en sus países también escuchándonos, esto parece difícil, pero no es difícil. Es para el que cree y para el que se sujeta realmente a la palabra y dice: Señor, yo te creo. Heme aquí, Señor, como dijo Elías. Heme aquí. Heme aquí. Y usa mi vida para tu voluntad, para lo que vayas a hacer en mí, hasta donde lleguemos. ¿A través de qué? A través de la llenura del Espíritu Santo, a través del poder del Espíritu Santo, a través de la obra del Espíritu Santo. Así que yo siempre he considerado esta reunión los domingos a las 4 de la tarde en Corea del Sur, 2 pisos bajo tierra, como la mayor obra, guía y llenura del Espíritu Santo sobre los creyentes que llegamos y que participan. Porque con toda la cultura que Corea ofrece afuera para los jóvenes, el K-pop, los museos y todas las cosas que hay, este culto nunca se ha detenido. Nunca. Y acá han podido haber acá 50, como han podido haber 30, como 20, como 10, como 5, pero el Señor siempre ha respaldado su obra. ¿Por qué? Porque es la obra del Espíritu Santo, es la guía del Espíritu Santo, es la llenura del Espíritu Santo. Así que no hay que experimentar cosas extrañas, solamente hay que experimentar que Dios está con nosotros las 24 horas. Y eso es suficiente ¿para qué? Para ver el deseo de Dios. Así que esta semana recibamos la bendición y seamos personas creyentes, hijos de Dios, que nos sujetemos a la palabra, que entremos en oración y que podamos testificar a Cristo. Poder y llenura del Espíritu Santo para ser testigos. Amén. Oremos. Padre Dios, te damos las gracias en el nombre de Jesucristo por tu gracia. Obra, Señor, en nuestras vidas como la promesa de Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Padre, a través de esta oración y de nuestras oraciones en conjunto, que tu plan y tu voluntad continúen, Señor, llevándose a cabo en nuestras vidas, en esta iglesia, Señor, en el campo hispanohablante para todas las naciones, Señor. Padre, que podamos siempre recibir la guía del Espíritu Santo, podamos ver la obra del Espíritu Santo, Señor, en nuestras vidas, las evidencias,
y podamos sobre todo, Señor, ser llenos del Espíritu Santo todos los días, cuando nos sujetamos a la palabra, cuando oramos y cuando testificamos a Cristo. Gracias, Padre, por tu gracia. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.